Hacía un buen rato que no hablaba de un libro en este canal, y mucho menos traía algún libro de una de mis sagas favoritas, La Rueda del Tiempo, escrita por Robert Jordan y terminada por Brandon Sanderson. Y después de haberme hecho pato con el sexto libro de La Rueda del Tiempo, finalmente lo terminé, finalmente voy a mitad de camino para ver qué es lo que pasa en La Rueda del Tiempo, así que en esta ocasión vamos a hablar del sexto libro de La Rueda del Tiempo, El Señor del Caos, escrito por Robert Jordan. Esta es la edición de Minotauro. Este es el libro más grande de la saga. Tiene alrededor de 1084 páginas y el formato que tiene es igual de incómodo de leer que los libros anteriores. Tiene la letra súper pequeña, tiene márgenes casi inexistentes. Lo que tenemos en estas páginas son solamente palabras, palabras y letras encimadas una de otra. El formato no es muy cómodo de leer, pero como suele pasar con todos estos libros de La Rueda del Tiempo, ya en algún punto te acostumbras y ya deja de importar eso. Aquí en la portada tenemos la lanza de Matt Coron, La Rueda del Tiempo, número 6, El Señor del Caos, Robert Jordan, así se ve el lomo, y es el libro más grande, más grueso de toda la saga, y también es considerado por muchos fanáticos el mejor libro de esta saga. Y sí entiendo por qué, y sí, probablemente pueda ser el mejor libro de la saga, pero estoy indeciso entre si es el mejor o está en el top 3 de los mejores libros de La Rueda del Tiempo. En esta reseña no va a haber spoilers de este libro, pero lógicamente sí los va a haber de los libros pasados. Así que si no han leído ninguno de los otros, les recomiendo que no vean este video bajo ninguna circunstancia. Y se pueden echar para atrás antes de leer lo que es para mí una de las mejores sagas de fantasía o de ciencia ficción, porque en retrospectiva creo que La Rueda del Tiempo es ciencia ficción antes que fantasía, y es una de las mejores sagas que puede haber. Así que si no han leído por lo menos el primero o el segundo, no vean este video. Tras los eventos en Caemlyn, Randall Thor toma las riendas de esta ciudad, buscando guardar el trono de León para Elaine. Ha lanzado una amnistía en toda la ciudad para mantener el orden de las cosas. Pero con el pasar de los días, Rand debe enfrentar no solo su locura, sino también personas que buscan arrancarle el poder de las manos a como dé lugar. Mientras tanto, una ola de calor azota el mundo, que proclama la cercanía de la última batalla. Nynaeve y Alayne siguen su progreso para ser Aes Sedai, mientras descubren secretos que cambiarán el rumbo de la historia. Las naciones se preguntan qué rumbo tomará el mundo. Poco a poco, el oscuro va despertando, mientras el lugar del dragón se ve más comprometido cada día. Antes de ir a las cosas que hacen excelente y muy bueno este libro, tengo que remarcar las cosas que hicieron que me tardara casi un mes en leer este tochote de 1080 páginas. El primer pero que yo le pongo a este libro en especial es la cantidad de adverbios de modo que hay. Sin exagerar, hay alrededor de 5 o 6 en cada página. Entonces, más que sentirse una lectura ágil, más que sentirse una prosa casi perfecta como en los libros anteriores, se sienten como muletillas. Entonces, esto hace que la lectura se sienta entorpecida. Sientes que no avanzas por tantas muletillas y por tantos adverbios modales que hay. Incluso podríamos hacer algo muy inmenso con este libro. Tomar un shot cada vez que Robert Jordan utiliza uno de estos adverbios, y el que quede vivo es el que gana. El libro tarda aproximadamente, sin mentirles, unas 700 páginas en arrancar. El prólogo es de alrededor casi 80 páginas, y en esas 80 páginas no se siente que alcancemos algo. Más o menos como que va explorando terreno Robert Jordan. Ya después, en las 700 páginas que siguen, es cuando ya realmente medio despega la historia, pero no es ya casi en las 750, casi llegando a las 800 páginas, donde todo cobra intensidad, donde realmente sientes que la obra despega para alcanzar una altitud y una intensidad como no la había habido en La Rueda del Tiempo. No quiero decir que sea mala, no quiero decir que esas 700 páginas sean nefastas, no, pero es que las descripciones de Robert Jordan realmente abarcan todo lo que puede tener una de sus escenas, pero realmente todo lo que describe Robert Jordan está tan detallado, tan especificado, que es imposible no sentirse aburrido, no sentirse abrumado de tantas descripciones que hay. Escribe todo. Cuando digo todo, es todo. Colores, clima, sentimientos, sabores, olores. Cada acción está detallada de una manera lenta, tediosa, pero que sí de una forma u otra enriquece lo que está pasando, porque constantemente nos vemos involucrados en situaciones que aportan algo a la historia. Por muy pequeñas o por muy minuciosas que sean, aportan algo. Solamente que sí se toma su tiempo Robert Jordan para explicarnos todo.
Así que el ritmo, como ya es de costumbre, sí es bastante tedioso, es bastante lento, es muy abrumador y en muchas partes sientes que el libro no avanza. Este libro está construido como esas novelas donde parece que no pasa nada, pero cuando te das cuenta ya pasó todo. Y eso en muchas ocasiones le llega a jugar en contra al libro, que muchos personajes se la pasan dándole vueltas y vueltas a la misma situación. En los primeros capítulos de ciertos personajes se nos establece algo. Tienen que encontrar algún objeto, tienen que detener a cierta persona, tienen que involucrarse en algo, etcétera. Y uno pensaría que en algún punto del libro van a abarcar eso. Uno pensaría que sería pronto, pero no. Y eso ya es casi en las páginas 700, 800, 900 o incluso en la página 1000. Este asunto del cuenco de los vientos, encontrar ciertas Aes Sedai, renegadas, etcétera, etcétera, tiene un propósito y sí lo cumple en el libro, pero es bastante tardado cuando llegamos a ese punto. Mientras tanto, se la pasan desarrollando esa situación para que cuando alcance el clímax esté bien construida. Tengo una queja respecto al personaje de Nynaeve, y es que sigue siendo la misma castrosa de los libros anteriores. Cuando creía que en el ascenso de la sombra y Cielo en llamas había alcanzado un nivel bastante agradable y decente para que su personaje no fuera castroso, aquí regresa a ser un personaje molesto y sí es bastante pesado leer sus capítulos. Sí, Nynaeve carga una muy buena parte del libro. A mí no me gustaron mucho sus capítulos, lo que hizo que la lectura fuera más tediosa de lo que es. Pero pues son cosas que uno ya está acostumbrado de la rueda del tiempo o mínimo tiene que estar mentalizado a que van a pasar. Solamente que siento que a Robert Jordan sí se le fue un poco más la mano en este libro. Pero con todo y eso, el desarrollo de los personajes es perfecto, o en su mayoría lo es. Empezando primero con Randall Thor. Se ve en una situación donde el poder va más allá de encauzar, sino que se centra en lo político, en lo social y en una figura de poder, pero en un rango más tangible y más humano. Esto gracias a que se ha autoproclamado el dragón renacido, y en efecto, es el dragón renacido. Pero a lo largo del libro lo vamos viendo meterse en situaciones políticas, situaciones sociales, incluso en algún punto llega a fundar una escuela para hombres que pueden encauzar, la Torre Negra en contraparte de la Torre Blanca de las Aes Sedai. Vemos qué es lo que implica ser el dragón renacido, pero de una manera más política, de una manera un tanto más aburrida, que no es precisamente encarar a los renegados y usar a Callandor o a una espada. Vemos que el peligro no siempre lleva espadas, vemos que el peligro no siempre puede encauzar, sino que casi siempre viene de una manera más humana y de una manera más tangible. El hecho de que haya establecido que nada ni nadie puede encauzar en Caemlyn por su seguridad propia fue algo bastante acertado y algo bastante ingenioso de parte de Robert Jordan. El hecho de ver cómo se va volviendo loco, escuchar la voz de Lewis Terin Telamon, es algo que a mí me fascinó, porque sí se llega a alcanzar una intensidad como no la habíamos visto anteriormente. Rand se está volviendo loco, tiene el peso del mundo encima, tiene que ser un guerrero, y aunado a esto, hay muchas Aes Sedai que lo quieren de su lado y lo quieren controlar. Algunas incluso le quieren cortar el canal con la fuente verdadera. Entonces, Rand se enfrenta a muchas situaciones y a muchos peligros que lo hacen madurar de una manera muy cruel. Créanme cuando les digo que al final Rand queda irreconocible. Comparación del Ojo del Mundo, que es un pastor que no tiene ni la menor idea de cómo funciona el mundo fuera de Dos Ríos, está irreconocible. Sus marcas del dragón renacido, la corona, en fin, es un personaje completamente diferente al que conocimos, y eso significa que ha avanzado y que va a seguir avanzando en pos de ser lo que el mundo necesita mientras siga teniendo su cordura. Egwene ya no está como su rol de aprendiz con las sabias, a pesar de que sigue manteniendo un papel cercano a este. Sigue vagando por ahí por el Teleran Riot, lo que le da una perspectiva muy diferente de las situaciones, de Rand, de las Aes Sedai, incluso de las propias sabias. Hay mucho en juego de su parte que no voy a mencionar porque vale la pena que lo lean. Hay muchas revelaciones y cosas muy importantes en este personaje, pero sobre todo vemos el lado más frágil y más dedicado de esta historia. Considero que Gwen es una de las mujeres que más ha sufrido dentro de la saga de la Rueda del Tiempo. Más allá de lo que le pasa en el segundo libro, se ve con el peso de situaciones que no debería llevar, situaciones que la hacen actuar de una manera un tanto iracunda, pero siempre buscando la bondad y la verdad en las situaciones, cosa contraria que ocurre con Nynaeve, que bueno, Nynaeve es Nynaeve. Puede encauzar, es la más poderosa, pero necesita estar enojada para hacerlo, y no siempre le sale bien. Muchas revelaciones, muchas cosas con ella, también vale la pena que las lean, pero con ella no sentí una cercanía propia, a pesar de que sí tiene muy buenas intenciones Robert Jordan de desarrollarla y de escribirla. Su lazo con Alan Mandragoran al ver que ya no está, porque Moiraine, pues bueno, le pasó lo que le pasó en el quinto libro. Es algo bonito, es algo interesante, nos muestran que tiene una parte humana, pero que no siempre saca a relucir por miedo y precisamente
simplemente porque no sabe cómo mostrarse ante los demás. No es mi personaje favorito, no me gusta, pero aún así tengo que admitir que sí tiene sus momentos bastante humanos y bastante maduros dentro de esta saga, dentro de este libro. El line, a comparación de libros anteriores, no tiene tanto peso en esta ocasión, pero se llega a meter en situaciones que nos meten a nosotros como lectores en un dilema junto con ella. El hecho de saber si Rand de verdad desvivió a su mamá, qué ha pasado con su mamá, qué ha pasado con sus hermanos, será una buena reina, será una buena Aes Sedai, qué es lo que puede hacer con el poder de encauzar. En fin, tiene muchísimas dudas, tiene muchísimas crisis que la llevan a replantearse varias situaciones. Vemos más allá de lo que una Aes Sedai debería ser con el personaje de Line. Mat y Perrin igual aparecen. Considero que si digo cuáles son sus fortalezas o debilidades sería caer en lo mismo. Mat no quiere ser un héroe, Mat solamente quiere enfrentarse a los renegados y cumplir su parte del Taveren. Perrin no llega a aparecer como hasta la página 800 más o menos, y bueno, no vale tanto la pena remarcar a Perrin a pesar de que lo extrañé por casi libro y medio. Entiendo por qué a las personas les gusta El Señor del Caos, entiendo por qué muchas personas aman este libro, y es por una razón muy especial y por lo que muchos consideran que La Rueda del Tiempo se sale de los moldes y establece todos los parámetros para que la fantasía de Tolkien pase a ser la fantasía moderna que tenemos actualmente con George R. R. Martin, Brandon Sanderson, Steven Erikson, en fin, muchísimos otros escritores. Y es que no hay un viaje. A comparación de los libros anteriores, que los personajes se movían de un punto a otro y veíamos qué es lo que pasaba en ese punto, aquí los personajes se quedan estáticos, no se mueven de donde están. Si Rand está en Caemlyn, toda su historia se desarrolla en Caemlyn. Si Perrin viaja a un punto en especial del mapa, no nos cuentan el viaje, no nos cuentan cómo partió, sino que Robert Jordan nos cuenta a partir de que Perrin llega al lugar donde se va a desarrollar su historia. Lo mismo con los demás personajes, todo se queda en un solo punto. No hay descripciones abrumadoras de paisajes y no volvemos a la estructura habitual de los libros anteriores, donde había un ataque de Trollocs, tenían que huir, había un viaje, había una batalla con un renegado y bueno, nada de eso. Aquí este libro se sale por completo del molde de fantasía tradicional y nos entrega una fantasía más oscura que llega a parecerse más a lo que ha hecho George R. R. Martin o Brandon Sanderson. Ya pues cierto, pues ya vimos de dónde sacaron esa inspiración. El punto central de la historia no es la fantasía, el foco central de la historia no son los Trollocs en esta ocasión, no son los renegados, no son ninguna de las criaturas del oscuro, a pesar de que sí aparecen y llegan a tener un peso menor, pero no se cruzan con los protagonistas. Más que nada es lo político, es lo social. Toda esta trama de Aes Sedai y Aes Sedai renegadas es lo que hace a este libro tan diferente y tan especial, porque fue uno de los primeros en hacer esto, si no es que el primero, y le salió bastante bien. A pesar de que es tedioso, a pesar de que yo había veces que pensaba en dejar ese libro, hay una recompensa al final. Probablemente hayan escuchado hablar de Los Pozos de Dumai, y si no lo han hecho, les recomiendo que lean este libro. Robert Jordan nos recompensa la paciencia, el esfuerzo y la dedicación que tuvimos con el libro, porque nos da un clímax por donde se vea de una manera espectacular como no lo habíamos visto. Es violento, es sangriento, está lleno de acción, está lleno de magia, sobre todo está lleno de revelaciones y de cosas que impactan al lector, en el buen sentido y en el mejor de los sentidos. Valen la pena las últimas 200 páginas del libro. Creo que en sí todo el libro vale la pena, pero las últimas 200 valen más que las 700 anteriores. Los agregados son espléndidos. Cuando piensas que Robert Jordan no te puede sorprender más, agrega cosas que te van sorprendiendo. Academia para hombres Aes Sedai renegadas, tronos en disputa, tantos personajes, tantas subtramas, tantas tramas que se van hilando la una con la otra, que cuando lo terminas dices, wow, esto es uno de los mejores libros que he leído a pesar de que me costó trabajo. No es un libro de transición, abarca muchísimos personajes, creo que abarca a todos los personajes que hemos tenido de La Rueda del Tiempo hasta el momento, y sin duda alguna esa es la razón por la que La Rueda del Tiempo es uno de mis libros favoritos. Bueno, una de mis sagas favoritas, y El Señor del Caos ya se posicionó como uno de mis libros de fantasía favoritos. Si ustedes ya lo leyeron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.